esto es un Ponzi, esto también, y este otro igual. Pero el que le puso el apellido a la jugada fue Carlo Ponzi, el original, el OG de los estafadores. Un tipo cuya vida parece una cadena infinita de aventuras, timos, escapes y reinicios. Hoy, la historia de Carlo Ponzi, probablemente el mayor buscavidas que ha producido la humanidad. Carlo, cuyo nombre completo parecía una contraseña de Wi-Fi, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, nació en 1882 en Lugo, al norte de Italia. Su padre era un cartero humilde, su madre venía de una familia aristócrata, pero una aristocracia ya en decadencia. En su cabeza, Carlo era la última esperanza, el proyecto familiar para volverse rico. Por eso lo mandaron a estudiar a Roma. A finales del siglo XIX, Italia era pobre y entrar a la universidad no era lo normal. Sus padres se gastaron ahorros y orgullo en ese plan. El problema es que a Carlo la universidad le importó lo justo. En cuanto llegó a Roma, se pegó a los aristócratas de verdad, los del dinero real, y se comportó como si él también fuera de sangre azul. Fiestas, vinitos, vida social, cartas, muchas cartas. Se retrasó con los estudios, se aficionó al juego y se fue comiendo una parte importante del dinero de la familia. Desde joven ya se notaba, Carlo no era un estudiante aplicado, era un tipo con talento para sobrevivir, aunque fuera a mordidas. Cuando terminó la universidad, un tipo le dijo lo obvio: búscate un trabajo, aunque sea algo básico. Carlo se negó. Según él, un caballero no iba a rebajarse a eso. Entonces, el tipo le soltó una idea que le encendió el cerebro. Muchos italianos pobres van a América y hacen una fortuna. Tú tienes educación, cultura y apellido, allá podrías hacerte rico. A Carlo le brillaron los ojos con la palabra fortuna. Su madre también lo vio como una gran salida. Con lo último que les quedaba, le compraron un billete a Estados Unidos. Carlo cruzó el Atlántico en un barco rumbo a Boston. El barco era enorme, elegante, de película, pero tenía un detalle fatal: había partidas de cartas. Y ya te imaginas el final. Cuando el barco llegó al muelle, Carlo no llegó con una maleta llena de sueños. Llegó con $50. Se había fumado el dinero en el juego. En Boston le tocó la vida real: vagabundear, improvisar, agarrar lo que saliera. Durante años hizo de todo: lavaplatos, dependiente, vendedor, obrero. Y en varios trabajos lo echaron por ser demasiado creativo, cobrando más o moviendo dinero raro. Ahí empezó a gustarle la movida. Después se fue a Canadá y por un momento parecía que la suerte le sonreía. Consiguió trabajo en un banco. El banco era de un italiano, Luigi Sarossi, y ese hombre, sin querer, fue una escuela para Carlo. Sarossi atraía clientes ofreciendo intereses altísimos. Si los bancos normales daban poco, él prometía el triple. ¿Y cómo lo hacía? Según él, porque los demás banqueros eran ávaros. En realidad, la historia dice que pagaban a los antiguos con el dinero de los nuevos. Un castillo que se sostiene solo mientras siga entrando gente. Spoiler, no duró. Sarossi huyó y Carlo acabó tirado otra vez. Un día, caminando por Monterreal, Carlo encontró un cheque de un cliente viejo del banco, y ahí salió Carlo de siempre. Lo falsificó, lo cobró, se compró ropa fina y joyas como si acabara de heredar un imperio. Fue un error ridículo, llamó demasiado la atención, un policía lo paró, lo apretó un poquito y Carlos confesó. Primera cárcel, 3 años. Cuando salió, volvió a Estados Unidos y se metió en otro negocio turbio: tráfico de personas, tipo coyote, ayudando a familias italianas a cruzar ilegalmente desde Canadá. Lo agarraron rápido y a la cárcel otra vez, 2 años más. Cuando salió, por un momento pareció que algo cambió. Se fue a un pueblo minero en Alabama, con ganas de hacerlo bien. Quiso montar una empresa de suministros para la mina, agua y electricidad. Trabajó, insistió, pero el plan no arrancó, y entonces pasó algo curioso. Una enfermera del pueblo sufrió una quemadura grave y Carlos se ofreció a donar piel para ayudarla. Ese gesto lo volvió héroe local, se ganó el respeto del pueblo. Estuvo meses recuperándose y cuando por fin se levantó, se encontró con que otra empresa ya había tomado el contrato y la mina ya tenía suministro. Otra vez al punto cero. Carlo volvió a las andadas, llegó a hacerse pasar por médico atendiendo pacientes hasta que un médico real lo expuso. Tuvo que huir y regresó a Boston. Ahí, por fin, iba a nacer el Ponzi que pasaría a la historia. En Boston conoció a Rosa, hija de un verdulero, que luego sería su esposa. Carlo intentó trabajar de forma honrada con el suegro, hasta que el suegro quebró. Y de repente, Carlo se vio sin dinero, con familia y con la misma urgencia de siempre: salir a flote cueste lo que cueste. Se puso modo emprendedor, creó una empresa de importación y exportación. Su idea era ser intermediario entre empresas pequeñas de Estados Unidos y negocios del extranjero, cobrando comisión. Rentó oficina, pero estaba tan pobre que ni muebles tenía. Ahí aparece un personaje clave, un vendedor italiano con pocos escrúpulos que se había cambiado el nombre para sonar más americano: Joseph Daniels. Carlo le propuso un trato, le daba un anticipo pequeño y luego pagaba a plazos por muebles de oficina. Daniels aceptó. Carlo consiguió oficina presentable, pero el negocio otra vez no funcionó.
sin contactos ni experiencia real, se estrelló. Entonces Carlo probó con otra idea, una revista gratuita para financiarla con publicidad. También fracasó, no consiguió anuncios, no consiguió contenido, parecía un callejón sin salida. Hasta que un día llegó una carta desde España pidiendo un ejemplar de la revista, y esa carta traía algo que Carlo nunca había visto, un cupón sello especial, un cupón de respuesta internacional. La idea era simple, tú enviabas una carta y para asegurar tu respuesta incluías ese cupón, la otra persona lo cambiaba en su país por sellos para responderte, y aquí fue donde Carlo vio el hack del sistema. Como los cupones tenían un valor internacional, no se ajustaban bien a las monedas devaluadas. Podías comprar cupones baratos en un país con una moneda débil y canjearlos en otro país por sellos con valor mayor. A eso hoy se le llama arbitraje. Carlo pensó, compro barato en Europa, canjeo caro en Estados Unidos, me forro. Pero para hacerlo grande necesitaba capital, así que fundó una empresa con un nombre que parecía serio y una sigla que sonaba importante, Security Exchange Company. Tenía la idea, tenía el traje, tenía la oficina, le faltaban los inversionistas. Y ahí vuelve Joseph Daniels, el de los muebles, reclamando pagos atrasados. Carlo lo manejó como solo Carlo sabía. Ese día Daniels no solo no se fue con su dinero, se fue convertido en el primer inversionista de la empresa. Ponzi empezó a vender notas, promesas a la gente. Les ofrecía un trato irresistible, 50% de ganancia en 90 días. Y cuando alguien caía, Carlo le pagaba, pero no con ganancias reales, le pagaba con el dinero del siguiente que acababa de entrar. El truco era perfecto, porque el pago inicial convertía a la víctima en promotor. La gente veía que sí paga y metía a familiares, amigos, vecinos. Carlo incluso redujo el plazo. En vez de 90 días prometía ganancias en 45, y eso, aunque suene loco, lo hacía parecer más real, porque coincidía con tiempos de viaje transatlántico de la época. Un detalle estético que vendía confianza. La bola de nieve que explotó. Miles, decenas de miles, en poco tiempo una locura de gente había metido dinero. Era tanto que ni todos los cupones del mundo habrían alcanzado para justificarlo. Y aquí viene el punto. Carlo no estaba haciendo arbitraje de nada, era matemáticamente imposible sostenerlo. Solo era el modelo clásico, pagar a los viejos con lo nuevo. Lo irónico es que Ponzi no inventó el esquema. Ya existía la idea de robarle a Pedro para pagarle a Pablo, y antes que él, otros ya habían hecho cosas similares, pero Ponzi lo volvió famoso, lo escaló y lo convirtió en espectáculo. El imperio creció tanto que Carlo incluso compró un banco para parecer aún más legítimo y para tapar la insolvencia. Lujos, ropa cara, casa buena, planes de volver a Italia para presumirle a su madre que lo había logrado, hasta que apareció su peor enemigo, la investigación. Un periódico empezó a husmear, alimentado también por la demanda de Joseph Daniels, que de pronto regresó exigiendo algo absurdo. Decía que los muebles eran inversión y que por eso le correspondía la mitad de la empresa. La pelea terminó en un acuerdo caro para Carlo, pero el daño ya estaba hecho. Había ruido, sospechas, atención, y los periodistas fueron a matar. Un analista importante revisó los números y destrozó la historia. La empresa decía haber generado cantidades gigantescas, pero el total mundial de esos cupones ni siquiera se acercaba a lo que Carlo necesitaba para que fuera real. Eso encendió el pánico, la gente empezó a ir en masa a retirar dinero, filas enteras. Carlo intentó apagar el incendio comprando buena prensa, pagando a un periodista para que le lavara la cara, pero el mismo periódico pagó más para que lo traicionara y lo hundiera públicamente. Después sacaron su historia real, su pago por el banco fraudulento, la falsificación del cheque, la cárcel. Y ahí se acabó la magia. El esquema colapsó. Muchísima gente perdió dinero. Carlo fue procesado y condenado a prisión. Salió años después por buena conducta y se fue a Florida. ¿Y qué hizo en Florida? Exacto, intentó otro Ponzi, con otro nombre, prometiendo retornos ridículos. Lo agarraron otra vez. Y en uno de sus capítulos más surrealistas intentó fingir su suicidio para escapar. Se subió a un transatlántico y se puso a trabajar como camarero hasta que lo descubrieron, otra vez preso. Al final, Estados Unidos decidió que ya había tenido suficiente de Carlo Ponzi y lo deportaron a Italia. Allí se divorció, escribió su autobiografía y lo más Carlo de todo, intentó financiar el libro vendiendo acciones del libro con promesa de interés. Sí, otro mini Ponzi para publicar su historia del Ponzi. No funcionó. Años después terminó en Brasil, trabajando para una aerolínea italiana, intentando por última vez una vida normal. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, la empresa quebró y Carlo se quedó en Río de Janeiro sin dinero, sin estatus, sin salida. En 1949 murió en un hospital de Río. Al final de su vida le quedaban apenas unos cuantos dólares del subsidio del gobierno brasileño. Ese fue el cierre. El hombre, cuyo apellido se volvió sinónimo mundial de estafa, murió casi sin nada, pero su legado quedó tatuado en el idioma. El esquema Ponzi sigue vivo,
reciclado con nuevos nombres, nuevas apps y nuevos trajes. Exactamente la clase de historia que se repite porque funciona con lo único que nunca se acaba, la ambición humana.